Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva fase astrológica muy importante. Esto es un vídeo especial dedicado al tema del nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio. Esto es algo que ha empezado el 7 de noviembre de este año 2018 y se va a prolongar hasta el 6 de mayo del 2020. Es decir, que va a durar 18 meses. Lo podría resumir un poco mal y deprisa diciendo que vamos a ir de la seguridad de la estructura, ojalá, que a la intimidad de la ternura. Ya iréis entendiendo por qué he dicho esto. Y deciros que al tratarse de un vídeo especial voy a cubrir un montón de temas y os invito, como siempre, pues a que os fijéis en el índice aquí abajo. Todos mis vídeos largos tienen siempre un índice para que podáis encontrar lo que más os interese o ir directos a lo que queréis ver ese día o repasar ese día. Bueno, voy a presentaros toda una serie de cosas, pero tened en cuenta que este vídeo es largo y creo que completo, espero que completo, porque pues se ocupa de un montón de cosas, se ocupa de todos los sucesos de estos 16 meses de manera directa o indirecta, se ocupa de todas las personitas que nazcan en esta fase del tiempo, de todos nuestros cumpleaños. En un año y medio eso quiere decir que de duración, quiere decir que todos vamos a y todas vamos a tener cumpleaños dentro de este lapso de tiempo, con lo cual nuestra carta de cumpleaños, o también conocido como revolución solar, va a tener el nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio, con lo cual para todas las personas esto es relevante de manera más directa o indirecta. Y pues por último, para todos los eventos sociales de esta fase del tiempo, va a ser muy relevante entender todo esto, y cuanto más lo entendamos, como siempre, más creativamente podremos relacionarnos con ello, más opciones sabremos ver donde parece que hay caos absurdo y sin sentido, y más paz y más libertad al final, con lo cual pues creo que merece la pena saberlo. Os voy a hablar pues de para quién es más importante esto y cómo. Os pasaré una imagen que lo explica muy claramente, muy visual, todo en el índice como siempre. Tenéis que tener en cuenta, para las personas nuevas a la astrología, que todo en astrología predictiva general cuenta para el individuo, pero contará aún más para algunas personas según su carta y según la configuración de su carta y cómo se ensambla, en este caso el nodo norte en Cáncer y el sur en Capricornio, con tu carta. Para esto será útil que conozcas tu carta, evidentemente. Pero trataré de hacer todo lo posible para un sencillo vídeo. Os voy a explicar también qué son los nodos, cómo se relaciona lo actual con la temporada anterior, los símbolos de Cáncer y Capricornio, por qué estoy en este lugar. Quizás ya podáis adivinar, es un bebedero de animales en pleno bosque de encinas en Mallorca. Desde luego que las personas que sabéis un poquito de astrología ya podéis adivinar que esto remite mucho a lo que son los cuidados, la protección y la nutrición de Cáncer, también el útero, la matriz de la que origina la vida. Y pues vamos a hablar también de todo esto a nivel psicológico, algunas recomendaciones o cómo quizás podamos transitar, mejorar nuestra experiencia de esto a nivel psicológico. Y luego de temas generales que vamos a ver en la sociedad y en la vida interior de la gente, de nosotras mismas, las personas, desde luego. Y luego vamos a entrar en cuestiones un poco más indirectas, pero igual de interesantes, como son pues la última vez que pasó esta activación, los tránsitos que tenemos en adelante, acompañando a este tránsito de los nodos por Cáncer y Capricornio, los grandes tránsitos que lo acompañan y las cuestiones que ya se van perfilando como importantes dentro de este lapso de tiempo y que seguramente serán las que nos traigan más noticias y necesidades de desarrollo. Gracias por seguir conmigo y vamos allá. Bien, pues os voy a enseñar un poco el lugar donde estoy, tan bonito, antes de empezar a entrar en materia sobre lo que son estos 16 meses posiblemente determinantes
para el futuro de la humanidad. Y sí, soy consciente de la frase que acabo de decir, suena muy dramática, suena muy exagerada, pienso que no lo es. Esta activación de nodos de Cáncer a Capricornio va a coincidir con otro ciclo, que es la conjunción de Saturno y Plutón, que vendrá después, empezará en 2019, y hacia finales de 2019-2020 va a empezar otra conjunción, que es la de Júpiter con Saturno y Plutón. Ambos segundos ciclos que digo, el de Júpiter y Saturno y el de Júpiter, Saturno y Plutón, van a ser muy determinantes porque ciclos tan inusuales, ciclos tan largos, sobre todo el segundo de 3 planetas, Júpiter, Saturno y Plutón, representan momentos de gran cierre con el pasado y arranque de algo nuevo, hacia algo nuevo. No es ningún misterio y no debería serlo, y si esto es extraño, pues estás muy desinformado. Por favor, despierta, por favor, un poquito. El mundo se está yendo al garete por nuestra irresponsabilidad, nuestra mala gestión o falta de conciencia ambiental, entre muchas otras cosas. Y las predicciones astrológicas siempre tienen lugar sobre un sujeto o unos sujetos o un contexto, no son en abstracto. Son en abstracto y yo, por eso es la dificultad de hacer vídeos completamente para ti, no puedo hacer eso. Hago vídeos para lo colectivo, en lo cual tú eres una parte y tú deberás hallar la relación. Pero es verdad que para lo personal y colectivo empieza una fase en 2019-2020 que es extremadamente de corte, de ruptura y nuevo comienzo. Y decía que estamos al borde del colapso ambiental, estamos muy cerca de aumentar la temperatura planetaria, ese poquito de más a partir del cual se hace la cosa completamente caótica, y los desenlaces futuros son todos probablemente cosas que no queramos vivir. Entonces, ¿qué tiene eso que ver, este cambio de nodos, con eso? En sí mismo nada. Lo que pasa es que va a coincidir en el tiempo y por eso es extremadamente importante. Hay un enorme potencial ecológico en esta activación de nodos de Capricornio a Cáncer. Si no lo hacemos, yo pienso que es posible que que encaminemos el destino de las fichas del dominó, las fichas del dominó del destino, se encaminen en una dirección o en otra en este momento. Por eso quiero pensar que somos capaces de reaccionar a tiempo, aunque implique un cambio de estilo de vida, de actitudes enorme, tanto por dentro como por fuera, con todo lo difícil que esto es para ti y para mí, con todo lo difícil que nos es renunciar a lo conocido, a nuestra zona de confort, a lo que suponemos que necesitamos, etcétera, etcétera. Doloroso, difícil y no apetece una mierda las cosas como son, aunque si las entendemos como son en un sentido más amplio, es posible que sí apetezca. Entonces, la importancia de este momento está en que empiezan ciclos muy largos. Esta activación de nodos tiene el poder de llevarnos, de conducirnos por un sendero ecológico sostenible, fantástico, y otro que no lo es. Podría ser que estableciéramos, ojalá, una buena base de supervivencia posterior, con la conjunción que va a tener lugar entre Saturno y Plutón en 2019, empezando con lo que tenemos ya, del nodo sur en Capricornio, pues que estableciéramos una base de supervivencia minimalista, austera, con garantías, y que le diéramos, propio del nodo norte en Cáncer, un enfoque comunitario, localista, de nuestras relaciones cercanas y protector de la vida y la tierra. Sería un escenario en el que recuperamos tradiciones, palabra clave de esta dualidad Capricornio-Cáncer, tradiciones sostenibles de crecimiento, nos alejamos del consumismo y todo su aparato, ideología, etc. Y desarrollamos cuestiones como permacultura, ecoconstrucción, ecología en general.
La otra opción es que nos dejemos llevar por el exceso de Capricornio que va a haber a partir de 2019 y 2020. Ese centro de gravedad enorme en el signo de Capricornio, añadido a que esté el nodo sur en Capricornio, va a ser lo que podríamos llamar técnicamente a todas luces un exceso de lo Capricornio. Y allí es más que probable que nos convulsionemos bajo estructuras de poder, de empresas o de estados o de gobiernos, sistemas de organización humana, en la que hay una transformación estructural extremadamente apresurada, drástica, dramática, y digamos que sí es por la línea del capitalismo neoliberal, el extractivismo, el productivismo, como cosas únicas, en vez de desde lo sostenible, la austeridad voluntaria. Si es desde el sistema que tenemos ahora mismo, yo pienso que es muy posible que sea el principio oficial de la derrota de esta oportunidad en la Tierra. Dicho esto, ¿qué tienes tú que ver con todo esto? Tú venías buscando predicción psicológica, astrológica para tu propio bienestar, y yo te estoy hablando de ecología y del desastre del planeta. Es importante entender que con los nodos tú eres parte del destino colectivo. Y el destino colectivo se hace a través de ti. Pero ¿qué son los nodos de entrada? Los nodos son puntos matemáticos donde no hay una boya flotando, no hay un planeta, no hay nada físico, es un punto exclusivamente matemático en el que se cruzan dos órbitas. Se cruza la órbita de la Tierra alrededor del Sol y se cruza la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. En el punto que desciende la Luna, diríamos hacia el sur, le llamamos nodo sur. En el punto que asciende se le llama nodo norte. Esos puntos han sido detectados desde hace siglos y en la astrología hindú tienen una interpretación levemente distinta, pero todo el mundo coincide, a pesar de las diferentes interpretaciones, que tienen mucho que ver con destinos profundos, con karma, con cuestiones que trascienden a la vida personal en este tiempo-espacio y que buscan manifestarse. Entonces, muchas veces son pues representan grandes cuestiones de aprendizaje. No siempre gustan, pueden ser dolorosos, pueden ser difíciles, y cuando hallamos el sentido y emocionalmente surcamos esas aguas, encontramos el camino, digamos, pues claro, la sensación de formar parte de algo mayor pues se incrementa, y eso es sumamente gozoso y deseable. Sentir que estás alineado con el nodo norte, en contacto con el nodo sur. El nodo sur serían cuestiones relativas al pasado, muy importantes, posiblemente cosas de las que vienes o tienes un sentido de memoria enormemente anclado. Una teoría habitual serían que es el origen de vidas pasadas y que tenemos un sentido de pertenencia y de hábito y de conocer eso tan fuerte relacionado a eso que nos queremos quedar ahí. Eso es nuestra base y asumimos que las cosas son de aquella manera. En realidad la vida quiere seguir, pero al perpetuar esa misma sensación conocida nos distanciamos de la vida realmente, de su potencial, y la cosa se empieza a podrir, ir hacia detrás y a salir la no virtud, lo no virtuoso de esa energía. En este caso va a ser de lo capricorniano. Durante estos 18 meses lo capricorniano va a ser el signo tocado por el potencial de la no virtud, digamos, la dificultad en particular en este tiempo de manifestar lo capricorniano de una manera sana. Y va a ser muy difícil porque va a haber otros muchos planetas en Capricornio intentando manifestar lo Capricornio de una manera sana. Iremos entrando en esta paradoja. El nodo norte entonces es lo inverso, tiene que ver con el sentido de hacia dónde sí quieres ir ahora, llámale en esta vida, o si no te gusta la idea de las vidas pasadas, pues te independizas del inconsciente colectivo, toda la memoria que tienes acumulada, y te proyectas hacia algo propio, que es territorio nuevo, arriesgado, incierto,
pero que recompensa muchísimo. Se puede sentir algo así como un éxtasis de sentido, de pertenecer a la evolución, ser la evolución del propio cosmos, algo que llena de sentido. Por experiencia puedo decir que no es nada fácil estar en el nodo norte, tenemos una inercia enorme a estar en el nodo sur, por mucho incluso que sepamos a nivel astrológico qué es lo que sucede. Casi siempre preferimos el nodo sur y vamos y venimos en el mejor de los casos. Rara vez permanecemos de manera exclusiva en el nodo norte, ni en el sur tampoco, solemos ir y venir. Lo importante es ser consciente del juego, porque cada vez que nos ponemos en una posición o en otra, todo el sentido de nuestra vida, todas nuestras referencias cambian. O sea que esto es muy a tener en cuenta. Para eso tienes que conocer tu propia carta en profundidad. Cuando conoces tu propia carta, después puedes entender cómo todo esto moviliza una parte de tu carta. Bien, vamos a ver cómo queda esto sobre tu carta. Si no la conoces todavía, por favor acelera un poco, es súper mega fácil. Busca tu propia carta astral en internet, astro.com o Grupo Venus son buenas opciones, y aprende lo mínimo sobre en qué planetas, en qué signos tienes tus planetas. Si sabes eso y dónde quedan tus casas, no es nada difícil, cualquiera lo puede entender, si lo entiendo yo lo puedes entender tú, seguro. Cuando sepas eso, podrás vivir la astrología un 20.000% más. Hazlo, por favor, me lo vas a agradecer. Bien, pues para que todo el mundo pueda entender estas activaciones del nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio, tenemos esta imagen en la que os indico si hay tensión con un signo determinado o armonía. Tened en cuenta que los ángulos que están en tensión básicamente son inestables, activos, dinámicos, no son ni mejores ni peores que los armoniosos, pero sí es verdad que se suelen vivir con más dificultad, al menos inmediata. Mientras que los aspectos armoniosos, los ángulos armoniosos, desde Cáncer y Capricornio, están en azul, son estables, pasivos, y es verdad que también se va un poco más a la deriva, aunque sí se suelen disfrutar y suele ser más fácil a corto plazo al menos, porque a medio o largo plazo con la armonía también podemos desarrollar estancamiento, incluso pudrirnos, mientras que con los rojos siempre va a haber tensión que podemos poner a nuestro servicio también. Bien, entonces, todo esto lo digo para la gente que no tiene ni idea de astrología. Los demás quizás podáis saltar esta fase, pero en esencia tenéis que tener en cuenta que sois mucho más que vuestro signo solar, sois sobre todo una tríada definida por vuestro sol, luna y ascendente. Si no sabéis esto, buscadlo. Planetas natales también deberíais saberlo, lo básico, lo vuelvo a decir, no es nada difícil. Y una vez sepáis esto, podréis saber esta activación de nodos entre Cáncer y Capricornio, qué tipo de ángulos os va a hacer. Si tenéis el Sol en Tauro o la Luna en Tauro, eventualmente el nodo sur y el nodo norte os van a dar armonía a ese punto en Tauro. Si tenéis planetas en Libra, eventualmente van a estar en cuadratura con ese planeta en Libra. Si tenéis planetas en Piscis, pues eventualmente os van a hacer un sextil o un trígono, que son ángulos armoniosos. Si tenéis el Sol en Capricornio o planetas en Capricornio, el nodo sur os va a pasar por encima de ese punto del Sol, etcétera. Si tenéis el Sol en Cáncer, sois Cáncer, o tenéis el ascendente o la Luna en Cáncer, pues el nodo sur, perdón, el nodo norte os va a pasar por encima de ese punto eventualmente. Bien, entonces lo que tenéis que saber es, aparte de eso, cuándo exactamente va a suceder. Y para eso tenéis este pequeño cuadro aquí, en el que indico en qué momento los nodos van a estar en un decanato determinado. Vale, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué es un decanato? Un decanato es un tercio de un signo. Primer tercio de Aries, el segundo tercio de Aries, el tercer tercio de Aries, el primer tercio de Tauro, el segundo de Tauro, el tercero. Todo esto son decanatos, ¿ok? Entonces, los nodos son el único punto del zodiaco astrológico que viaja en este sentido
es decir, el sentido, bueno, así como lo representamos, el sentido de las agujas del reloj, y entonces el nodo norte de Cáncer ha entrado en Cáncer por aquí y se va a dirigir hasta el 6 de mayo, 18 meses, hasta este punto donde entrará luego en Géminis. Bien, tenéis que prestar un poco atención, sobre todo para vuestra Sol, Luna y Ascendente, en qué decanatos los tenéis. No es lo mismo el segundo que el primero o el tercero, porque van a recibir estas activaciones en distintos momentos. Si tú, por ejemplo, sabes que eres del primer decanato de Cáncer, tienes el Sol por aquí, pues va a tardar hasta el 10 de noviembre, 5 de mayo, más o menos, para que el nodo norte esté en línea con tu Sol. Si sucede que tienes tu Sol en el primer decanato de Aries, va a ser exactamente lo mismo. Vas a tener que mirar aquí esta sección del cuadro para saber cuándo exactamente el eje nodal, nodo norte y nodo sur, te van a hacer una cuadratura a esa zona. Si resulta que tienes el ascendente, por ejemplo, en el tercer decanato de Piscis, pues ese trígono desde el nodo norte en Cáncer a tu ascendente en Piscis, pues va a estar sucediendo desde ya, desde el principio del tránsito. ¿De acuerdo? Espero que con esto puedas situarte. Evidentemente esto va fantásticamente bien para introducirse a la astrología, pero si no, pues para eso estamos los profesionales. Yo llevo 20 años estudiando esta materia y puedo hacer un estudio por ti personalizado de todo esto y mucho más. Si te apetece, contáctame, mi email está al final bueno, al principio del texto del vídeo y naturalmente en mi página web astrologiaintegral.com. Encontrarme es muy fácil. Bien, pues para dar un poco de contexto, la última vez que estuvieron los nodos en estos signos fue entre el 2000 y el 2001. Y ahora mismo venimos pues de 1 año y medio de tener el nodo sur en Acuario y el nodo norte en Leo. Hay mucho material sobre esto en internet, pero en resumen tendría que ver con que hemos estado desarrollando mucho el sentido de la creatividad grupal y personal, aunque ha habido un énfasis, dada la posición de Urano en tensión con los nodos durante muchos meses, ha habido un énfasis particularmente acuariano, diríamos, al ser Urano el planeta de Acuario, y se ha caracterizado mucho por una marcada rebeldía y sentido de bueno, dificultad para elegir de una manera firme y segura la dirección. Entonces, esto en gran medida cambia ahora que entran los nodos en los signos de la tradición y la conservación por excelencia. Son los signos más, posiblemente más conservadores de todo el zodiaco. Hay matices que explicaré hacia el final que hacen todo esto muy interesante. Y os voy a explicar un poquito acerca de los signos que están movilizados con estos nodos del destino, del karma, estos nodos de los eclipses, que son donde caen los eclipses, 6 eclipses que vamos a tener, por cierto, en estos signos y que nos van a traer, nos van a movilizar enormemente en todas las cuestiones que os explico aquí. Lo primero es que os voy a explicar por qué llevo esta camiseta de esta foca tan inocente y simpática, ingenua, naïve, alegre, tierna. ¿Por qué me he puesto esta camiseta? ¿Por qué me he atrevido a ponerme esta camiseta que es tan quizás poco masculina, digamos, de alguna manera? De energía masculina. Pues porque tiene muchísimo que ver con el signo de Cáncer y porque me encanta. El signo de Cáncer y su planeta, la Luna, tiene que ver con una faceta de la personalidad que es la más vulnerable, la más tierna, la más inocente, la más dependiente y la más infantil también.
Eh, yo reconozco en mí que esto me gusta y al mismo tiempo me da un poco de corte. ¿Por qué? Un poco de vergüenza. ¿Por qué? Pues porque tanto yo mismo como tú podrías estarme juzgando un poco por llevar algo tan naif y tan infantil y que dijera, ah, pues es una persona poco seria o demasiado infantil, aniñado, como para poder esperar algo, no sé, otra cosa de él. Eso es lo que podría dar a entender esta camiseta. En parte me gusta hacer eso, todo depende de cómo. Pero me interesa la reflexión. ¿Qué parte de ti es que hace ese juicio o podría hacer esa consideración? ¿O qué parte de mí es que podría hacer esa consideración? La parte de Capricornio, la parte de Capricornio y su planeta Saturno, que son la polaridad inversa, la que tiene que ver con la cristalización y la finalización de los procesos y la madurez y el ser autodependiente, no dependiente, el ser responsable y ante la sociedad y no orientado dependientemente hacia la madre y el hogar. Entonces, por eso llevo eso. También decir que otro buen símbolo es este musgo, símbolo de fertilidad, de lo que crece, de lo que nutre, igual que el lugar antes, el bebedero de los animales. También refiere al agua, de donde viene la vida, siempre en lugares húmedos, típicamente silenciosos. Los entornos donde hay musgo podrían simbólicamente ser bastante cancerianos. Otro símbolo es un helecho. Creo que una de las primerísimas plantas que hubo sobre la Tierra, y esto remite al sentido de origen, el sentido de esto estuvo siempre antes, igual que cuando tú eres consciente de ti mismo, siempre hubo alguien, algo antes, que son tus padres, tu origen, tu madre, el útero donde estuviste más o menos 9 meses. Em, entonces, estos son símbolos del signo que tenemos que aprender a desarrollar y fortalecer y usar no como algo superior a lo capricorniano o los demás signos, pero como algo que al prestarle atención, desarrollarlo, nos va a abrir puertas. ¿Puertas de qué tipo? Puertas de sincronicidades, puertas de destino, puertas de misión, puertas de propósito. Es decir, de alguna manera la vida quiere que esto sea fuerte ahora. La vida quiere un gran momento muy maternal, muy filial del hijo a la hija, de esa inocencia dependiente que nos da vergüenza desde nuestro lado Capricornio-Saturno y nos da rechazo también desde nuestro lado Leo y Sol, que es la autonomía creadora, en la que no quieres que tu mamá, ni la foca simpática, ni representen tu posición ante los demás. Desde el Sol quieres ser autónomo. Desde Marte, la agresividad, mucho menos queremos sentirnos dependientes y que mamá me tiene que solucionar mis problemas o mis peleas. Desde Urano, la búsqueda constante de libertad, de independencia. Tampoco queremos tener nada que ver con lo maternal canceriano. Queremos no estar en el nido, explorar todos los universos posibles. Es decir, hay naturalmente, como siempre, otros puntos de vista complementarios y reales también. Ahora con el nodo norte en cáncer, el énfasis a aprender, la dirección evolutiva está en este sentido y todo lo que podamos aprender en este camino pues nos va a traer paz, éxito, evolución, karmas de satisfacción. Entonces, más cosas para entenderlo cáncer. Para entenderlo cáncer, piensa en un útero, piensa en estar dentro de algo, algo extremadamente privado, algo extremadamente propio.
no se te ha ocurrido jamás la existencia del otro, de lo diferente, estás vinculado a algo dentro de lo cual perteneces. Familia, hogar, y en este algo donde perteneces hay un vínculo que después los adultos llamaremos vínculo del apego. O hay un tipo de empatía que es una empatía protectora. No es la empatía universal de Piscis, ni es la empatía desconfiada de Escorpio, es una empatía protectora, en la que hay una figura materna que es extremadamente sensible, arquetípicamente, en principio. Una madre podrá ser sensible extremadamente a las necesidades y vulnerabilidades y señales de sus crías, hijas, hijos, lo que sea. Lo mismo una persona que cuida su huerto, lo mismo una persona que cuida sus animales, etc. Y ese vínculo de apego, el vínculo de apego es una manera excelente de entender lo que es la luna en astrología, buscad más sobre eso. Así como la madre establece un tipo de contacto, un tipo de atención, cariños, cuidado, como niños, niñas nos acostumbramos a recibirlo de esa manera y desarrollamos un tipo de comportamiento que nos garantiza que mamá esté presente. Buscamos encontrarnos a medio camino con mamá y aprendemos un tipo de hábito determinado. Tengo un vídeo sobre astrología para madres y padres. Si te interesa este tema, por favor, explóralo, porque va a ser un tema muy interesante para esta época. Entonces, con el signo de Cáncer entran conceptos como todo lo que sea gestos, todo lo bonito y lo tierno del estar aquí dentro y ser entendido, querido incondicionalmente, es un tipo de empatía muy incondicional, o casi, para quienes son de mi nido. Si son si es mi madre, o si son mis hijos, pues mis hijos. Entonces hablamos de conceptos como ternura, cariño, cuidados, mimos, mundo interior. Y es aquí donde florece la imaginación, donde florece la fantasía, desde donde soñamos el mundo. Somos todavía una cría inocente, pero desde aquí soñamos el resto de las posibilidades. De hecho, en el fondo, estamos soñando el resto de nuestra carta astral. Bien, entonces vamos a ver por contraste lo que es lo Capricornio, que no es ni mejor ni peor, pero sí complementario y diferente. Y si eso era el mundo de Cáncer, ¿qué es el mundo de Capricornio? Bueno, de entrada es ropa más seria. Yo no puedo ser más serio de lo que ya soy. Pero sí, esto es algo más capricorniano. ¿Qué veis detrás de mí? Veis un muro de madera hecho capricornianamente con esfuerzo, disciplina, atención, tiempo, experimentación, verificación de qué funciona, qué no funciona y pues naturalmente con mucho respeto por la experiencia, por mucho respeto por todo lo acumulado. Lo capricorniano tiene que ver con lo mismo que estas piedras, todas, aunque sean piezas distintas, encajan, han encontrado la manera más ahorrativa de minimizar gasto, esfuerzo. Cuando encuentran su posición, se quedan en su sitio y se espera de ellas que no cambien a nivel particular, que no se muevan, que no se modifiquen, que sean igual a sí mismas. Otra metáfora de esto podría ser pues el esqueleto. Es flexible, a diferencia de las piedras de una pared, pero permite que todo lo demás se sostenga sobre esa estabilidad. Y lo mismo sucede con las paredes y típicamente la gente que construye paredes o edificios o los diseña
es gente con mucho Capricornio. Entonces la arquitectura, la construcción, etcétera, son cuestiones regidas por Capricornio. Otra metáfora es un trozo de raíz que he encontrado antes. Para un árbol, la estructura base, lo que permite que lo demás crezca y se mantenga, no desde la vulnerabilidad, no desde el origen que sería la semilla, que sería cáncer, sino para el crecimiento al resto del mundo, sería lo capricorniano, podría ser un símbolo adecuado para lo capricorniano. Entonces, en Capricornio hay exigencia, hay seriedad, hay rigor, hay disciplina, hay deber y psicológicamente pues hablamos muchas veces de dureza para con uno mismo, dureza para con los demás. Muchas veces a nivel un poco más psicológico incluso, la dificultad para satisfacer las necesidades propias crea un endurecimiento y una melancolía, una tristeza, un resentimiento incluso ante la vida, em, que hace que las demás personas que no cumplen em, con esos parámetros, o esas condiciones que se supone que se tienen que cumplir, pues molesten, den rabia o envidia. Y lleve pues a ser duros con ellos también. Parte de la dureza de gente con planetas en Capricornio se explica por esta razón. Y esto es útil porque nos servirá para entender muchas de las cosas que van a ir pasando en este tiempo. El que yo sea duro conmigo me hace ser duro contigo. Esto será importante para entender muchas veces la polaridad de lo que vamos a vivir estos 18 meses. Bien, ya no hablamos de ambientes seguros y tiernos y acogedores y de focas monas y de ositos de peluche y de cachorros con las patas grandes que inspiran ternura y ganas de acariciarlos. Ya no hablamos de nada así, ya hablamos de los rigores que permiten que las demás cosas sean estables y confiables. ¿Cuáles son los placeres de Capricornio si es que los hay? Los hay. La contentación, la austeridad voluntaria, la sencillez, la seguridad, sobre todo la seguridad y la estabilidad. Y también puede haber un honor del cumplimiento, un honor, un tipo de honor del representar la culminación de las cosas, o un tipo de honor de representar la perfección, un tipo de honor de representar la culminación de una tarea, de un proyecto, por ejemplo, pues de una empresa o algo social o familiar, pues representar la culminación de aquello. Tiende a cristalizar sus estructuras, tiende a cristalizar sus formas y la vida sí es cambio. ¿Y qué va a suceder? Os anticipo con Plutón, el planeta de la transformación a través del empoderamiento o la transformación a través de la toma de poder de otras personas o seres. ¿Qué va a pasar con el planeta de la transformación sumamente instintivo, psicológico, profundo, indomable en el signo de Capricornio cuando se junte Saturno con Plutón en 2019 y esté el nodo sur en Capricornio? ¿Qué podría pasar? Pues imagínate que esta misma pared empieza, he dicho que las piedras de Capricornio no se pueden mover, pero sí se van a mover para tratar de reajustarse con una posición más sólida y profunda, más endurecida, más óptima, con lo cual estas son rocas, van a rasparse entre sí, va a haber muchísima presión en las vidas de los seres que vivan entre las rocas, permitidme la metáfora. Va a haber mucha tensión y exigencia estructural.
Esta activación ha estado activa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda y durante el atentado de las Torres Gemelas. Creo que por desgracia son momentos que van a resonar muchísimo con 2019 y también parte de 2020. O sea que eso como anticipo, también haré un vídeo especial sobre esto. Bien, al mismo tiempo con Plutón en Capricornio, bueno, cuando se junte Saturno a Plutón en 2019, em, se va a estar intentando estructurar Capricornio, Saturno, estructurar lo Plutón, es decir, el instinto indomable de poder, el instinto indomable de sobrevivir, con lo cual se va a estar estructurando, como siempre en las guerras mundiales, por ejemplo, ese instinto de poder, militarizando, por ejemplo, por poner un ejemplo. No es la única manera, desde un plano más refinado, consciente, integrado, podría tomar muchas otras formas. Por desgracia parece que en el planeta Tierra de momento tendemos a esta, pero haré más vídeos sobre este tema. Y bien, ¿qué más decir sobre Capricornio? Con el nodo sur aquí vamos a tender a llevar todo esto demasiado lejos, porque es lo que nos parece que nos suena de otra vida o del inconsciente colectivo. Nos identificamos con esto de una manera muy automática. Y todo lo bonito que decía del nodo norte en Cáncer, esos potenciales sincronísticos evolutivos, no los vamos a ver con facilidad, aunque están. Pero va a haber tanto centro de gravedad en Capricornio que nos va a parecer lo natural disciplinarse, trabajar, volver a trabajar y volver a trabajar, exigir, ser exigidos, exigir y volver a ser exigidos, soportar carga, ser austeros, imponer austeridad, imponer renuncia, a que no suena muy divertido. Ya, no, es que no lo es, no es divertido. Diversión y Capricornio no van juntos. Y tampoco hace falta, la diversión va con otras partes del sistema. Pero la cuestión es que lo vamos a llevar demasiado lejos como parte de nuestro camino de aprendizaje. Lo que me preocupa es que lo llevemos en una dirección propia, bueno, si lo llevamos en el mismo sistema, bueno, perdón, si lo llevamos en la misma dirección que el sistema actual, es posible que estas grandes conjunciones de 2019 y 2020 sobre todo sean un inicio de fase hacia el declive total. Por lo contrario, si hay una austeridad moderada, contenida, aceptada como voluntaria y somos capaces de priorizar, aún así, el nodo norte en Cáncer, que nos va a dar familia, comunidad, cercanía, empatía protectora, todo esto podría ser el principio de cuando los seres humanos, después del loquísimo, aceleradísimo siglo XX, el principio de cuando los seres humanos empezaron a ordenar las prioridades de manera sana y adecuada, poner orden genuino, que es una palabra clave para esta fase, orden genuino, claro, útil en sus vidas, con todo lo que cuesta y con todo lo que algunas personas rechazamos ese concepto. Pero en la medida en que lo aplicamos, pues tenemos opciones a construir algo tan sólido, algo con el poder de un volcán, como es Plutón, o de un orgasmo, como es Plutón, nuevo y al mismo tiempo con una cualidad, unos valores tiernos, delicados, aptos para proteger la vida, aptos para sostener la vida. Con este vídeo no soy capaz de separar mi lado activista, que creo que es simplemente responsabilidad aplicada, de mi lado personal, de mi lado astrológico. Espero que seas capaz de entender que realmente todo sí va junto. Cuando dividimos y extendimos las cosas,
Estamos en una ilusión cómoda. Para ti y para mí siempre es cómodo dividirlo todo según nuestras preferencias. Sin embargo, quizás estamos en un momento que tenemos que empezar a entender que todo forma parte de un gran todo y lo que cuenta es cómo de bien relacionamos unas partes con otras. Bueno, gente, ahora estoy en otro lugar totalmente canceriano que representa también nuevamente el útero, la matriz. Tenemos una preciosa fuente mallorquina, una fuente que daba agua aparte del pueblo de Valldemossa en Mallorca. Esto es una metáfora perfecta de lo cáncer. Lo oscuro y tenebroso que podría sugerir sería más bien un arquetipo de Escorpio. No es tanto por ahí, pero lo cáncer sí puede ser oscuro. Ahora bien será habitualmente pues caliente, cálido, acogedor, porque ahí es donde nace la vida y sin calor, sin temperatura no hay vida. Entonces, ¿cómo conectar? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a conectar con lo canceriano? No puedo decirte tanto lo que tienes que hacer, sino sugerir que primero identifiques esto de lo que estaba hablando en ti mismo. Si tú no puedes identificar esto en ti mismo, no hay recomendaciones ni consejos que sean útiles. A veces los astrólogos pues damos recomendaciones y consejos cuando realmente lo que primero corresponde es que tú te des cuenta de cómo eso te suena a ti, qué significa eso para ti y si no te identificas es inútil y contraproducente y es un derroche de energía dedicarte a tratar de articular ningún comportamiento, ningún debería. Entonces, ignora los deberías, son solamente ideas. Si identificas en qué casa tienes, cómo el nodo norte en cáncer tiene que ver contigo ahora, entonces estas ideas, recomendaciones sí son útiles. Si no, no las apliques porque será dividirte por dentro de ti mismo y eso no es lo que ayuda. Bien, entonces lo primero es tiene que ver con cómo tú misma te ofreces intimidad y espacio para la fantasía y la imaginación, cómo te cuidas a nivel sentimental, emocional, en lo que son tus necesidades interiores, privadas, personales, que nadie más puede ver ni conocer, quizás no imaginar. La única persona que lo podría imaginar sería una figura materna, tu madre real o otra figura materna. Esto se puede aplicar de muchas maneras. ¿Cómo preparas la comida para ti mismo cada día? ¿Cómo sueñas? ¿Cómo descansas? ¿Cómo entras en la cama? ¿Cómo te vas a descansar, a dormir? Muchas personas tenemos dificultades para dormir, por ejemplo. Pues allí hay un patrón muy claro de cómo te vinculas con lo canceriano. Otra faceta tiene que ver con la familia. ¿Cómo te relacionas con tu madre? ¿Qué está pendiente y abierto y qué sigue doliendo de tu relación con ella? ¿De lo que has tenido o de lo que no has tenido? Esto va a ser determinante. Sería interesante que en esta época hubiera una gran red de personas haciendo constelaciones familiares o sus árboles genealógicos y es bastante posible que haya pues bastante moda de todo esto, o al menos sería lo sano. Si no está sucediendo, si vemos que eso no sucede, posiblemente sea porque la onda capricorniana esté dominando, por lo que ya he dicho antes. Entonces todo lo que tenga que ver con volver a tu infancia, conectar con la inocencia original, que la vida te modificó, te cambió, cosas que tuviste que aprender, olvidar para poder ser querido por tu madre, todo esto es lo que va a ayudarte a engancharte con el sentido de la evolución en este momento, el nodo norte en el signo de cáncer. Pistas, desprotección, vulnerabilidad, inmadurez, no preparación para la vida, dependencia y empatía con mamá o las figuras que representa la mamá, imaginación, ensoñación.
¿Cómo te llevas con todo esto? ¿Te apetece? ¿Te gusta? ¿Te sirve? ¿Te da paz? Y si no, pues ¿por qué? Cada cual tendrá su camino terapéutico, sus ejercicios, su manera de trabajarse. Tiene mucho que ver con la sensación de estar bien aquí adentro. Pues yo, por ejemplo, en esta cueva, en esta matriz, pues podría sentirme bastante cómodo. ¿Oís el agua? Sin, elemento de la vida, elemento de donde viene toda la vida. Pues todo lo que tenga que ver con sentir el gusto, el gustirrinín que decimos en España a veces, el qué bien se está aquí dentro, la calidez, donde te sientes seguro, segura para soñar, imaginar, jugar, eh, imaginar cómo sería la vida si salieras de tu cama y lo pusieras en acción. No importa tanto que cáncer sea un signo muy en sí, pues de la raíz, de la base de la personalidad, porque si eso no está sano, si eso no está fuerte, realmente no podemos vivir plenamente. Entonces tiene que ver con activar todo lo que sea entrar en esa seguridad, esa contención, esa sensación de estar a gusto y protegido. Para muchas personas esto es desconocido, no lo hemos sentido, no lo hemos vivido y tenemos toda clase de compensaciones. Yo, tú, tu vecina, tus padres mismos y todas las abuelas del mundo. Eh, pero es por ahí, identificando eso, cómo sí podemos engancharnos evolutivamente con lo próximo. Bueno, en este sentido también, pues, recuperar el lazo con cosas de tu infancia, tus muñecos de peluche, selfies de cosas íntimas, no de manera show, no como un show, pero sí desde el compartir lo que es lo vulnerable y lo bonito, lo delicado de tu interior, únicamente en la medida que te parezca genuino y sea auténtico, y desde la vulnerabilidad, el miedo a la exposición. Eso es un cáncer sano, digamos. Eso es el signo de cáncer sano. El signo de cáncer tiene miedo de compartir su intimidad porque es altamente privado. Si deja de ser privado, deja de ser yo, deja de ser seguro, deja de ser, podría ser cualquier otra cosa, podría no ser un lugar de contención. Entonces ahí tenéis algunas pistas para orientarnos sanamente hacia lo que es el contacto con la matriz. Bien, ahora que ya he terminado la excursión, puedo decir que me he dejado algunas cosas importantes como pistas para conectar con lo canceriano. Una última muy buena sería darte cuenta de cómo te sientes en casa, que es para ti estar en casa y sentirte acogido, acogida, sentirte, como dije, a gusto en general y que eres capaz de hacer en ese sentido. Pero también por lo que es tu familia propia y no solamente, sino tu familia extendida. Esto es, pues posiblemente la gente con la que vivas, si compartes piso, la gente que está en necesidad en tu barrio y que duerme en la calle, em, ese gato abandonado que viene a comer cerca de tu casa, todos son ejemplos posibles de básicamente el principio maternal de empatía protectora y contención, cariño y ternura. Y todo lo que sirva para alimentar eso y ensayar eso y desarrollar eso ahora, abre puertas y sienta bien. Bien, pues estoy otra vez con una pared detrás, símbolo de lo capricorniano, para comentarte algunas posibles pistas sobre cómo desarrollar y también soltar el nodo sur en Capricornio. Ahora, esto es muy engañoso, no hay pistas definitivas ni trucos perfectos. El único truco en todo esto del autoconocimiento es la conciencia. Y eso no se regala, no se pone en vídeos, no se comparte, no se... Eso solamente se tiene o no se tiene, se vive o no se vive. Con lo cual tenemos que conformarnos con esto. Y es como es. Entonces, tenemos que básicamente de alguna manera hacernos cargo de una gran paradoja de que Capricornio ya está fuerte, ya tiene a Saturno y Plutón dentro, estarán en conjunción,
Estará aún más fuerte cuando entre Júpiter el año que viene, finales de 2019. Y a partir de ese momento vamos a tener un enorme peso, como he dicho muchas veces, en lo Capricornio y va a ser difícil diferenciar la parte sana de la parte excesiva. Pero si tenemos esto en cuenta desde ya, va a ser mucho más útil para cuando llegue ese momento. Entonces yo esto te lo voy a explicar más bien con preguntas, preguntas que solamente tú puedes responder. Y la primera que te haría es, de este Capricornio que estoy viviendo, es decir, de esta estructuración, evaluación, vivir con rigor, con seriedad, ah, planificando, organizando, minimizando dependencias, madurando, haciéndome cargo de mi responsabilidad, exigiendo, demandando a veces cumplimiento a otras personas. De todo este Capricornio que estoy viviendo, ¿cuál es la parte madura y necesaria? Y eso es Saturno en Capricornio, de esta fase. ¿Y cuál es la parte que recuerda demasiado al pasado? ¿Cuál es la parte que está aquí presente por inercia? ¿Cuál es la parte de mí eh, y a qué me recuerda y a cuándo y a dónde, etcétera, que viene de alguna manera a sacarme del presente, a darme una sensación de que yo ya he estado aquí, este truco ya me lo sé, pero al mismo tiempo me inhibe, me separa excesivamente de lo presente? ¿Cuál es esta segunda parte que no es virtuosa, que no es sana, que no eh, que ofrece memoria y una fantasía de seguridad, pero no fantasía real? Ay, perdón, no seguridad real. Diferenciar entre un Capricornio sano y un Capricornio excesivo. Y esto solamente lo puedes responder tú. Esta misma pregunta se puede aplicar a cualquier cuestión capricorniana, de esta finalización de labor, cristalización, definición de estructura, cumplimiento riguroso, de todo esto que estoy haciendo, de tanto trabajo que estoy haciendo, porque estaremos o con mucho trabajo o con mucha sensación de trabajo, o sensación de tarea, o de deber, o de cumplir, o de tener que hacer cosas. Posiblemente la estructura laboral, sociolaboral, económica, bueno, atraviese modificaciones importantes en este periodo. Bien, pues de todo este trabajo, ¿cuál es la parte que no corresponde tanto, que no es tan sana? ¿Y cuál es la parte que sí? Y esta pregunta debemos hacerla reiteradas veces a lo largo de la superfase capricorniana que vamos a ir viviendo. Y no será fácil y solamente tienes tu conciencia, me temo, y nada menos que eso al mismo tiempo. Bien, para esta última sección del vídeo me encuentro con un estanque detrás, otro lugar que podría ser perfectamente canceriano, ya que pues remite al refugio, el oasis de contención segura, donde como en todos los otros escenarios cancerianos que he dicho, nace la vida, brota la vida, y no es tan grande como un mar, que sería Piscis, no es un río subterráneo o un pozo eh, o una zona húmeda como podría ser Escorpio, entonces es un tipo de agua propiamente canceriano. Bien, vamos con algunas temáticas tanto generales de la vida como de la sociedad, cuestiones que podrían representar escenarios, temas importantes de lo que vamos a ir viviendo en los próximos tiempos. Lo voy a categorizar en una serie de temas. Uno es el de hogar y vivienda. Sin lugar a dudas, va a ser una época en la que el tema de la política de vivienda va a estar aún más al uso del día. En España ya es crítico, pero el movimiento de la plataforma de los afectados por las hipotecas, el stop desahucios, todo esto se va a hacer un escenario muy vivo donde vamos a notar esta tensión entre lo capricorniano, la austeridad, el austericidio también, la dificultad para, bueno, la insensibilidad institucional a veces,
pero donde también podríamos ver si hay una buena integración Capricornio-Cáncer, políticas de ajuste y de posiblemente de repartimiento eh, de los recursos a favor de lo común, el pueblo. El pueblo es algo muy canceriano, a favor de los desfavorecidos, que nuevamente es una actitud canceriana. Todo va a depender de cómo estamos depolarizados en lo cáncer o lo capricornio, o si hay un vaivén entre ambas cosas. Debería haber un vaivén y priorizando el nodo norte. Bien, más escenarios posibles son hogares de ancianos, campamentos de refugiados, inmobiliarias. Lo dejo como etiquetas con el tema de los campamentos de refugiados. Es evidente que como hay más migraciones, de hecho hay incluso la gran caravana centroamericana dirección a Estados Unidos sucediendo en el momento de este vídeo. Son escenarios donde todo esto va a cobrar enorme relevancia. Va a ser un lugar donde observar en primera línea cómo estamos a nivel colectivo viviendo todo esto. A nivel de política y sociedad entra una cuestión capital aquí, que es la cuestión del estado del bienestar. La distribución de los recursos, de lo tributado, para ofrecer servicios sociales y servicios públicos. Si nos polarizamos en el Capricornio frío, extremo y duro que hay en el 2019 de Saturno-Plutón, veremos recortes y mucha amenaza al estado del bienestar. Si somos capaces de incluir los valores cancerianos, podríamos ver posiblemente un rescate del estado del bienestar y también sus servicios sociales. Lo mismo sucede, la misma dinámica sucede con lo que es política laboral en general. Sí se puede tener en cuenta a la gente desfavorecida, a los trabajadores, etcétera, trabajadoras. Habrá política laboral nueva, si no será pues a la antigua y a favor de quienes ya tienen mucho. Colectivos que vamos a destacar en esta fase. Bueno, para empezar, si no había quedado claro ya, familias. Las familias son el núcleo donde se va a vivir todo esto de manera más clara. La gente mayor, los ancianos, los niños y niñas, los animales, la madre iglesia, incluso la madre iglesia así llamada. Vamos pues con otra categoría que es lo materno. Lo materno, todo lo que aluda a cáncer es lo materno, entonces aquí vamos a ver muchos temas también pues de portada, de debate, muchos temas sensibles, altamente polemizados muchas veces, según cómo se viva esa polaridad Capricornio-Cáncer. Entonces aquí entran temas como parto, aborto, parto natural, maternidad saludable, todos los cuidados y protección a la infancia, políticas poblacionales también, la cuestión de la sobrepoblación desde el punto de vista saturnino-capricorniano. Los límites son los límites y se aplican las medidas necesarias para acotar cualquier problema, ¿no? Entonces, podríamos temernos un mal uso de lo capricorniano, que sería pues políticas de control de la natalidad duros, endurecidos, muy insensibles, mientras que, bueno, yo opino personalmente que está claro que somos muchísimas personas, estamos cerca del límite, pero tenemos que no perder de vista que es sobre todo nuestra gestión de los recursos más que la cantidad de personas que seamos, que es el problema. El problema es nuestra desastrosa infantil, somos muy nuevos en este planeta y con todo el sistema actual aún más nuevos, y la prioridad debería ser aprender a gestionar estos recursos mucho más que aplicar políticas
muy duras de control de la natalidad. Dicho esto, pues también otro factor, administración del espacio fértil. Ahí va a estar Urano en Tauro otra vez, planetas en Capricornio, nodo norte en Cáncer. Son muchos signos, y Júpiter en Sagitario también, son muchos signos que tienen que ver con la naturaleza y el campo y la relación del ser humano con ello. Entonces vamos a ver probablemente y esperemos pues una administración del espacio fértil orientado hacia la protección de la vida. En cuanto a arte y literatura, se me ocurre destacar que el género histórico se pondrá de moda, todo lo que sea tradicional y de las raíces del tiempo remite a Cáncer Capricornio. En lo que es espiritualidad canceriana, podríamos hablar de una espiritualidad eh, muy natural, cercana a la naturaleza, animista, que quiere ver vida animada en todo. Pues aquí entra pues también la magia de la Wicca y esta clase de cosas, todo lo que tenga que ver con el sentir que la vida, la naturaleza está llena de entidades autónomas, entidades espirituales. Y bien, pues la escucha del alma, del yo interior más profundo también. También es interesante pensar en qué partes del cuerpo van a tener que ver con estas manifestaciones y sin duda allí donde Saturno o Plutón hagan conjunción en tu carta, seguro que en esa casa se van a escenificar, vas a vivir probablemente algún grado de somatización en relación a lo significado por esa casa. Lo Saturno tiene que ver, y lo Capricornio tiene que ver con la columna vertebral, la espalda y las cervicales especialmente, mientras que lo canceriano tiene que ver con los pechos y también la barriga. No sería de extrañar que a nivel colectivo, si se midieran las estadísticas de este tipo, cosa que esperemos se haga en un futuro, cuando se junten, por favor, por fin los científicos oficialistas con astrólogos y viceversa, pues no me extrañaría que se pudiera detectar un claro aumento empíricamente válido, verificable, de esta clase de dolencias y problemas asociados a estas partes del cuerpo. Y bien, vamos a, bueno, para cerrar, pues que todo lo doméstico, todo lo propio, todo lo que tenga que ver con la semilla, la preservación de la vida, la poesía, todo lo canceriano en este sentido va a estar más vigente. Y bien, pues para terminar vamos a hacer un resumen de cosas muy breve de cosas que han pasado en otras épocas parecidas y de los tránsitos más importantes que van a coexistir con esta fase de los nodos en Cáncer y en Capricornio.